Buenos días amigos, nuevamente con ustedes en mi canal. Hoy les voy a ofrecer este proyecto que aquí lo ven, que es una rosa muy bonita, en el cual nos puede servir uno como gargantilla. En realidad el proyecto de hoy es una gargantilla que va en el cuello, también lo puedes usar en la mano, o también nos puede servir como un adorno para alguna blusa en algún momento de alguna reunión, o un vestido. Nos puede servir para varias cosas. Para este proyecto necesitamos, en realidad yo he usado esta tela, me gusta, es el raso, una tela que yo tenía, raso verde, puede ser rojo, puede ser el color que ustedes gusten. También he usado, vamos a usar un poco de algodón, hilo, tijeras, este es silicona líquida. En este caso les doy dos opciones, esta cinta que yo he escogido y esta también, que es cola de rata, que es del mismo color de la tela. Bueno, lápiz, una vela y aguja e hilo. También vamos a necesitar estas dos, bueno, en este caso yo he usado estas dos esferitas. Lo que pasa es que vamos a tener que necesitar algo redondo para hacer los círculos, y en este caso yo he usado este adorno que tenía porque me va a servir este tamaño de círculo, y un poquito más grande este que tengo, ¿no? Que lo necesito. Entonces estos dos tipos de círculos son los que yo voy a usar. Lo primero que vamos a hacer es coger la tela y vamos a ir, acá ya tengo unos dos, marcando con el lápiz. Tiene que ser lápiz, no lapicero, porque si no mancha la tela. Ponemos el círculo y procedemos a hacer todo el contorno, así como el que estoy acá. De estos círculos vamos a hacer 18. Una vez que ya hemos tenido los 18 círculos hechos, tenemos acá ya los círculos, tienen que ser 18. Bueno, vamos a proceder a lo siguiente. Prendemos la vela, para eso nos va a servir la vela, y una vez que está encendida procedemos a sellar todos los círculos alrededor para que no se deshilache. Y solamente hacemos lo siguiente, pasamos así para que queme un pedacito, y esto va a impedir que la tela se deshilache. Y procedemos a hacer los 18 círculos, así los pasamos con paciencia. Se va a bordear un poco y es normal, ¿no? Se va como que encarrujar un poquito, bueno, y así cada uno de ellos, ¿ok? Una vez que ya hemos terminado de pasar todo el contorno del círculo, los 18 circulitos, vamos a proceder con este mismo círculo que he hecho todos los moldes. Vamos a proceder a hacer lo siguiente: cogemos los circulitos que ya están sellados y vamos a poner primero así a la mitad, aquí, como pueden ver, ¿ok? Luego vamos a echar un poquito de silicona líquida. Yo en este caso estoy usando la líquida porque para mí es más fácil, ¿no? Rociamos un poco de silicona y procedemos a seguir con el siguiente, siempre a la mitad. Ahí tenemos la mitad, ¿ok? Luego seguimos dándole todo el contorno con cada círculo, así, ¿ok? Vamos dando para formar primero la base de la rosa. Luego seguimos así y así sucesivamente. Ponemos el siguiente y así, siempre pegando con la silicona líquida hasta terminar los 18 circulitos, ¿ok? Una vez que ya hemos terminado de bordear todos los 18 pétalos, queda de esta forma la rosa, o sea, va a quedar de esta forma, así, y la vamos a desmoldar con mucho cuidado y le vamos a dar la vuelta, y aquí ya tenemos la hermosa rosa. Luego vamos a coger un poco de algodón, ¿no? Más o menos ustedes calculen. ¿Por qué? Porque vamos a rellenar, en este caso voy a usar menos,
la parte de acá adentro para que no quede hueca, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a dejar así. Ahora procedemos a lo siguiente. En este caso he cortado un círculo con esta esfera más grande, con la de acá. Esta lo he hecho más grande porque esta va a ser la base de la rosa. He procedido también a quemar todo el borde para que no se deshilache y me ha quedado así. Acá hay dos opciones. Esta es la cinta que se llama cola de rata, así se llama, satinada, que es del mismo tono de la tela que voy a usar. ¿Ok? Puedo coserla aquí, si es que deseo hacerla con esta, o también podría usar esta cinta que yo tengo de otro proyecto que hice y la coso nuevamente aquí. En este caso yo voy a usar la cinta. Entonces, procedemos por el lado de atrás a hacer una costura, ¿no? Asegurarlo porque recuerden que esto va a ir amarrado al cuello. Procedemos a darle varias puntaditas para sujetar bien nuestra cinta. Por el lado de atrás rematamos. Es algo muy práctico, muy sencillo y sobre todo de que, aparte de económico, porque lo puedes hacer con cualquier tela que puedas tener, o de repente algún vestido que ya no uses, te gusta la tela, la puedes usar. Ok, ya está cosido. Y ahora sí, procedemos nuevamente ahora a pegarlo alrededor de la rosa, de esta manera. Echamos la cola, el silicón a todo el contorno de la rosa, como lo pueden apreciar, despacio. Ok. Luego de haber echado todo el borde de la rosa con el silicón, procedemos a pegar de la siguiente manera, así, ok, y comenzamos a presionar un poco para que se adhiera bien a la rosita. Si ustedes gustan, también podrían darle puntadas pequeñitas, ¿no? Para asegurarlo más, pero en este caso yo lo estoy haciendo así pegadito. Bueno, aquí ya tengo el proyecto terminado. En este caso la rosa es de satén o de raso, que es un poquito más formal para una reunión, para una fiesta, para lo que ustedes necesiten. Y aquí les presento otros dos proyectos más. Este es una gargantilla, ¿no? Y este lo he hecho en jean igual, en jean de un solo tono. Y el lazo que le he puesto es del mismo jean, así medio deshilachado porque este es el modelo. Aquí también tengo otro en variedad de colores, ¿no? En distintos colores de jean. Bueno, esos serían los tres proyectos, pero ustedes pueden variarlo, pueden hacerlo también en telas rayadas, en telas de lunares, en telas floreadas. Eso ya es de acuerdo a cada creatividad. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este proyecto y próximamente estoy subiendo otro video práctico, cómodo, sobre todo que les puede ayudar a hacer un pequeño negocio en casa. Hasta la próxima. Bendiciones.